Entonces, ¿el Cristo no tuvo 3 caídas y además no cargó la cruz hasta el Gólgota? Motivado por las fechas, me lancé a ver por primera vez el Evangelio según San Mateo de Pierpaolo Pasolini, película de 1964 que en 2014 fue dignificada por el propio Vaticano como la mejor película sobre Jesús jamás rodada. Esto gracias a un artículo del Osservatore Romano, periódico oficial del Vaticano, aunque riegan un poco el tepache al final, ya que mencionan que esto fue gracias a la misericordia del Papa Francisco. Entrando en materia, ¿es preciso leer el Evangelio? Yo lo hice y puedo compartirles 2 cosas. La primera es que no es necesario. De hecho, si ustedes son de los que dicen, qué flojera leer la Biblia, esta película les hará un gran favor, ya que es prácticamente el Evangelio de Mateo, pero llevado a live action. La película no tiene ni un solo diálogo que no esté sacado de las palabras de Mateo, aunque claro, en italiano y no en arameo o la lengua correcta de Jesús. El segundo aviso es que la película sí construye la narrativa de manera diferente a lo que presenta el Evangelio. Esto para darle una mejor fluidez narrativa. Se salta algunos paisajes, sobre todo varios milagros, pero esto, según yo, en beneficio de la película. Ahora, es muy posible que tú ya estés familiarizado con la historia del Cristo, ya sea que seas católico, practicante o poser, o en mi caso particular escolarizado en primaria de monjas y secundaria y preparatoria marista. Tal vez hayas leído algún libro, algún relato o tantas y tantas películas que se han hecho alrededor de esta figura. Pero si no, te cuento. El Evangelio de Mateo arranca con la genealogía de Cristo, 42 generaciones que lo unen con Abraham. Lucas va incluso más allá y lo une con Set, hijo de Adán, el primer hombre. Pero bueno, Pasolini decide saltarse esta introducción para comenzar en el versículo 18. En ambos casos, el Evangelio y la película presentando primero a María. Y por supuesto, a un José enojado y algo incrédulo al ver a María embarazada sin que ellos se hayan conocido previamente. Pero afortunadamente un ángel se le aparece a José y le dice: tranqui Pepe, tu esposa es virgen y está embarazada por el Espíritu Santo. Y yo sé que este recurso ha sido explotado por muchos padres desobligados. Pero en el caso de Jesús, pues así fue. Y es ahí en donde arranca esta historia que se pasea por los capítulos más conocidos y populares de esta historia, como la visita de los Reyes Magos, la matanza de los inocentes, pero que se salta toda la desconocida adolescencia de Jesús hasta llegar al bautismo en el río Jordán. La película se nos presenta en un dramático blanco y negro, bastante pulcro, pero esto se puede deber quizá a la restauración. La cámara de Pasolini y sus fondos son simples pero efectivos, sobre todo gracias a que son escenarios reales. Paisajes italianos que se prestan muy bien para contar la historia, que es aderezada por momentos con música de fondo para realzar lo sagrado, con música de Bach, Mozart, Sergei Prokofiev y Anton Weber. La película además sube de nivel en cuanto a producción cuando es necesario, como en la mencionada cacería de infantes ordenada por Herodes, para la cual se ayudó de muchos extras y escenas que sin ser explícitas no dejan de ser violentas y hasta cierto punto realistas. Si algo negativo va arrastrando la película desde el principio y hasta el final es su ritmo entrecortado. Pero esto creo yo es más culpa de la fuente original que del propio Pasolini, que se limita a contar lo relatado en el Evangelio, resistiendo la tentación de darle un sentido más cinematográfico o narrativo contemporáneamente hablando, pero que realza algunos otros momentos, ya sea alejando la cámara para tomar el paisaje, o por el contrario acercándola a los personajes para aportar mayor dramatismo, o incluso haciendo uso de la voz en off para darle presencia a la incorpórea divinidad. De nuevo la película corta de manera muy abrupta para presentarnos a Jesús siendo tentado en el desierto, en donde de nuevo el protagonista será la inmensidad de este paraje, o el atrayente diablo y lo que éste ofrece. Jesús atraviesa de manera impoluta estas tentaciones y comienza a reunir a sus 12 apóstoles, y posteriormente uno de los primeros saltos de la película en comparación con el Evangelio. Y es que Jesús les presenta a sus apóstoles una serie de reglas, por así llamarlas. Todo esto ocurre en el Evangelio en el capítulo 10, para regresar después en la película al capítulo 4, donde Jesús se entera que su primo Juan el Bautista ha sido apresado. Salta de nuevo al capítulo 8 con la presentación de algunos milagros y después de regreso al capítulo 5 con el sermón de las bienaventuranzas. Todos estos momentos muchísimo más centrados en la humanidad e incluso hasta ordinario de los protagonistas, a excepción quizá de Jesús cuyo rostro se pasea por distintos paisajes de fondo y hasta cambios en el clima para darnos la sensación del paso del tiempo, a pesar de que en el Evangelio son a veces versículos continuos los que estamos escuchando. Estos saltos en el tiempo, ya leído el Evangelio y vista la película, resultan, creo yo, mejor relatados por Pasolini, quien además se toma la libertad de omitir varios milagros que narrativamente se sentirían algo repetitivos. Y aquí me gustaría agregar un breve paréntesis para mencionar algo que quizá debía advertir al principio. Y es que es más que evidente que yo no soy un experto en religión. Bueno, es más, ni siquiera lector asiduo de las escrituras.
Así que lo que quedará plasmado en este video no es una crítica teológica o filosófica acerca de lo contado por Mateo, sino más bien una crítica a la película, pero que debido a que se recarga muchísimo en el texto bíblico se hará constantemente referencia a esta particularidad o incluso las diferencias que podría haber encontrado entre una y otra. Por supuesto, siempre desde mi punto de vista y limitado conocimiento. Dicho lo anterior y de regreso a la película, gran parte de sus 2 horas con 17 minutos de duración se dedicará a las enseñanzas de Cristo a sus apóstoles y al pueblo, ya sea con actos, sermones, milagros y parábolas, que poco a poco le ganan el disgusto de los fariseos. La gota que derrama el vaso es su triunfal entrada a Jerusalén que tantas veces hemos visto en las representaciones de Iztapalapa. Aquí Pasolini aprovecha constantemente el escenario natural y a sus extras para brindarnos unas escenas bastante bellas que dignifican las palabras de Jesús. En comparación a lo que viene en el Evangelio, ya andamos por ahí del capítulo 21 de 28. Quizá para algunos resulte incluso hasta sorprendente que solo 2 capítulos son los que abarcan desde el complot para apresar a Jesús hasta su resurrección. Momentos que abarcan también la última cena, la oración en Getsemaní, un momento importante para mí desde el punto de vista narrativo, pero incluso religioso, ya que nos muestra a un Jesús flaqueando e incluso queriéndose echar para atrás. Después se viene el arresto e injusto juicio de Jesús. Y a partir de aquí Pasolini decide ponernos en los pies de Mateo, en el punto de vista de algún interesado o chismoso que andaba por ahí. La cámara ya no está inmersa en la acción, sino que nos coloca del lado del pueblo, alejado de los actores e incluso el audio también se nota algo lejano. Somos un testigo más buscando la mejor vista de este injusto juicio. Sin embargo, la cámara regresa posteriormente lado a lado a los personajes cuando Pedro lo niega 3 veces y cuando Judas se arrepiente y termina colgado de un árbol. Pasolini, de manera muy respetuosa, evita el amarillismo en ciertos pasajes que componen la pasión de Cristo y se mantiene fiel a las breves descripciones del Evangelio. Solo 5 versículos en donde Jesús es sentenciado y trasladado al pretorio, además de la colocación de la corona de espinas en su cabeza antes del Vía Crucis. Y es aquí en donde Mateo 27, versículo 32 dice: Cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Me entró la duda y entonces me fui a lo que dicen al respecto Marcos, Lucas y Juan. Y solo este último dice: él, refiriéndose a Jesús, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo Gólgota. Los otros 2 mencionan por su parte que fue Simón quien, sin deberla ni temerla, el que cargó la cruz hasta el Gólgota. Si no me creen, vayan a sus Biblias a comprobarlo. Y por ahí checan también el pequeño detalle de las 3 caídas. La narración es muy breve y ninguno de los 4 evangelios del Nuevo Testamento hace referencia a ellas. Bueno, como les digo, salvo Juan, ni siquiera los otros mencionan que es el propio Jesús el que carga su cruz. Pero yo, como Pasolini, solamente paso el dato. El director añade una buena dosis de drama añadiendo a su propia madre en el papel de una envejecida María siendo doloroso testigo de los acontecimientos que está sufriendo su hijo y que culminan con la muerte de Jesús en la cruz. Se hace mención también del terremoto que ocurrió después y para ello Pasolini logra el efecto agitando la cámara, pero también derribando de manera práctica algunas de las casas que le sirvieron como escenario. Por supuesto que la película, al igual que el Evangelio, culmina de manera esperanzadora con las últimas palabras de un Cristo resucitado que ordena a sus discípulos que hagan más discípulos y que esparzan la palabra. Un final ahora sí bastante de película, pero que es completamente sacado del Evangelio. Lo que Pasolini hizo en esta película es algo completamente revolucionario en muchos sentidos. Desde su idea de fidelidad a los escritos, utilizar no actores y escenarios reales, la musicalización o elegir a un joven Jesús en la piel de Enrique Irazoki que no corresponde al guapo Jesús que a veces vemos en los pósters y estampas, una jovencísima Margarita Caruso para la Virginal María, la presentación de escenas violentas que logran nunca desviar nuestra mirada de lo sagrado y las palabras del Evangelio. Una especie de Biblia for Dummies, sin quitarle jamás la dignidad o hacer de ello un panfleto religioso. Llevar a buen término el tremendo reto de mostrarnos una mirada imparcial pero jamás vacía o superficial, con la historia de uno de los hombres más famosos en la historia de la humanidad. Una película que honestamente vi por el hype de las fechas y con la intención de ponerle palomita a una más dentro de la filmografía de Pasolini, pero con la que terminé muy contento a pesar de que genera en mí más dudas que respuestas, más interés que desdén, y por supuesto más cine del que esperaba de una idea tan limitada.
Si andas todavía con el sentimiento religioso a flor de piel y quieres ver algo distinto a Ben-Hur, el Cristo del Calvario o los 10 mandamientos, el Evangelio según San Mateo es su opción. Además de que la encuentran restaurada, completa, en su idioma original y completamente gratis en YouTube. ¿Sabías de esta película? ¿Del pequeño dato de las 3 caídas? ¿Conoces otra película del Cristo que creas que vale la pena? Deja todo eso y tu opinión en comentarios. Yo me despido por el momento y nos vemos hasta la siguiente película.